Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Estamos en el primer domingo de mayo. Otrora solíamos cantar eso de que con flores a María, pero hoy vamos a hablar de otras cosas, aunque tendremos tiempo también, el que quiera, de rememorar esos viejos tiempos en donde se iba con amapolas y cosas de esas a disfrutar y a saborear este mes de mayo que parece que eso de florido y hermoso, por lo menos los primeros días, no está pasando, porque dicen que está haciendo frío en determinadas zonas de España, pero todo es bueno si la dicha se disfruta. Hoy vamos a hablar de un tema que resulta importante, especialmente en estos tiempos, y particularmente dado que no tenemos presupuestos generales del Estado y se espera que este año no hayan, pero hay un organismo del total de la administración que a los ciudadanos nos toca muy de cerca, que es al primero que recurrimos los ciudadanos y concretamente es el de las administraciones locales. Esos ayuntamientos que tenemos, que son los que nos proporcionan todas nuestras necesidades desde el punto de vista administrativo, pero también de servicios, ¿en qué situación están? ¿Cómo están afrontando el hecho de que no haya presupuestos en el Estado, el hecho de que de alguna manera no tengan dinero en muchos casos para poder financiarse en condiciones? Y luego, por otra parte, que sean los hermanitos pobres de la administración, porque no tienen líneas directas de subvenciones, sino que tienen que pasar el escalón de la comunidad autónoma y a veces pues no suele ser todo lo positivo que parece. Hay que decir que las entidades locales recibirán este año, el año 2024, lo que se llama la mayor financiación de su historia, con 28.557 millones de euros, lo que supone un 22,6% más de lo que en sí han recibido hasta el año pasado. Por empezar con nuestros contertulios habituales, con Miguel Ángel Paniagua, que es diputado por Palencia, también con Miguel Cornejo, que es consultor y presidente de Pompaero y está en una comunidad autónoma un poco especial como es Navarra, pero la financiación municipal también es bastante peculiar dado lo que está pasando últimamente, y con el economista Santiago Sánchez, que él es de Castilla-La Mancha y de alguna forma pues la financiación de los ayuntamientos de esa zona pues a veces es perentoria, a veces es dificultosa. Y vamos a hablar un poco de este tema a lo largo del programa de hoy. Miguel Ángel, ¿hasta qué punto los ayuntamientos son el patito feo de la administración pública y hasta qué punto están más abandonados de lo que deberían en España? Bueno, buenos días a todos. Espero que hoy esté haciendo ya bueno, por fin, y que podamos entrar en este mes de mayo de las flores con alegría y con buen tiempo. Bueno, es el patito feo porque es la financiación que lleva más tiempo pendiente de solucionar y de llegar a un acuerdo nacional para que tengan una financiación correcta. Ya en el año 2018 se hizo un estudio con un grupo de expertos y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada, pero es que ni siquiera se menciona. Por parte de este gobierno no se ha mencionado, yo no lo he oído ni una vez, ni en las investiduras, ni en ningún debate. En ningún momento le he oído a Pedro Sánchez hablar de la financiación local. Yo creo que los ayuntamientos le importan realmente poco. Hay que ver también que además él sacrificó las elecciones municipales, también las autonómicas, es verdad, pero sobre todo las municipales, para fortalecerse él como candidato personalmente y dejó abandonado a su partido. Es que yo te digo que yo creo que el tema municipal él está para temas como más grandes. A mí yo creo que las cosas pequeñas le importan muy poco. Y es un patito feo de las administraciones. Luego analizaremos un poco por qué problemas tienen, pero sí, se las ha dejado desde hace mucho tiempo a la luz. Miguel Cornejo, los ayuntamientos y diputaciones están
agrupadas en un organismo que se llama la Federación Española de Municipios y Provincias, que casualmente, pues hasta el pasado mes de julio estaba regida por un socialista, el alcalde de las luces de Navidad, el alcalde de Vigo, pero ha habido cambios y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos son la columna vertebral de lo que el ciudadano necesita durante el día a día, ¿no? Absolutamente, como hemos dicho antes, como hemos mencionado antes, la mayor parte de los servicios que recibimos en el día a día los proporciona y los organizan los ayuntamientos. Pero como decía Miguel Ángel, los ayuntamientos, para Sánchez no es que no le importen, es que los ha cedido, digamos. Han sido parte del precio, ya sea con pactos municipales, ya sea con acuerdos como el de Pamplona. Si tiene que ceder al Como ayuntamiento tiras o a hacerlo, casa, pero el caso de Pamplona es muy significativo, ¿no? claro, es que es un ejemplo gráfico. Es decir, es un partido, está gobernando en minoría un partido que no tiene. Vamos a decir, no es ni una coalición, es un partido en minoría. Y lo han dejado allí, ¿por qué? Porque es parte del precio de los acuerdos de Sánchez. Y como Pamplona, igual no tan notorios, pero está claro que para Sánchez son moneda de cambio. Claro, no le importan y no. Un poco lo que decía antes también Miguel Ángel, los problemas que tienen de financiación, a medida que los tienen, que esa es otra, dependen de que se lleve a cabo una legislación coherente sobre la financiación de las haciendas locales. Y eso, pues, prioridad no ha sido ni se la ve venir. Y estamos efectivamente con presupuestos, no es que no existan, es que es prorrogados. ¿Qué quiere decir? Que con el dinero que hay tienen que intentar, cambiando partidas de sitio, que se cumpla lo que se puede hacer, lo que se cumpla lo que se necesita. ¿Eso dificulta las cosas? ¿Las hace imposibles? No. ¿Falta financiación? En global no, pero es una financiación que no está adaptada a las necesidades de este año, por decirlo así, al no tener los presupuestos bien alineados desde arriba. Entonces está claro que no es lo que le importa. Santiago, aparte de los ayuntamientos, hay otros organismos, quitando precisamente en Navarra y el País Vasco, que tienen una consideración especial por ser diputaciones forales y tener un régimen distinto al resto de las diputaciones en España, pero están las diputaciones. Las diputaciones, vamos a decir, que juegan el papel de ser el ayuntamiento grande de una provincia, es decir, son algo así de ese canal o de esa correa de transmisión de las necesidades, muy particularmente en zonas rurales y en zonas donde no hay servicios importantes para que las diputaciones suplan ese papel. ¿Están bien atendidas desde el punto de vista económico las diputaciones o están mal atendidas económicamente al igual que los ayuntamientos? No, las diputaciones pues encuentran un problema extendido al final, porque la labor que es importantísima la que hacen en algunas provincias, especialmente pues en esas que tienen municipios de escasa población, en zonas donde hay mucha despoblación y dispersión de los ayuntamientos, pues cubren una laguna que una entidad local con un tamaño relativamente pequeño pues no puede afrontar a la hora de proporcionar determinados servicios, tanto en cuantía como en calidad. Habéis apuntado algo que es muy importante, muy, muy importante. Y es esa segunda, yo ya no sé cuántos años hace que venimos hablando de la segunda descentralización y sigue estando ahí pendiente, no encontramos el momento de abordarla y a mí me parece absolutamente esencial. El otro día le escuchaba al alcalde de Toledo que utilizaba una frase que a mí me parece clave y es que la política local es la política total y lo habéis anticipado todos. Y al final, los ayuntamientos y por extensión las diputaciones terminan prestando una serie de servicios y asumiendo competencias que en algunos casos propiamente no son suyas, pero al fin de cuentas es la parte de la administración que es más próxima al ciudadano y la que no cuenta con los recursos suficientes para poder afrontarlos con garantías. Es una rama de la administración que prácticamente está olvidada y que en algún momento pues tendremos que dotarla de una financiación suficiente, porque es que es tan amplio y el conjunto de servicios que prestan, incluso pues eso, gratis para otras administraciones que tienen mucho más fondos, más recursos, adelantando y prestando determinados servicios que de verdad exige una segunda descentralización y una revisión. Y ese es un tema que, como muy bien ha dicho Miguel, pues en un presidente que es tremendamente
recentralizador, que lo que hace es, al contrario, asumir cada vez más competencias de facto que no le corresponden, pues es muy complejo, pero llevas toda la razón, Eugenio. El papel de los ayuntamientos y el papel de las diputaciones es muy importante, insisto, y sobre todo en territorios como el mío, como Castilla-La Mancha, muy extenso, muy amplio y con problemas de despoblación. Miguel Ángel Paniagua, tu región, Castilla y León, es una de las más grandes de Europa y el papel de las diputaciones en provincias como la tuya, en Burgos, en Soria y demás, es absolutamente importante, porque si hay un pueblo que necesita un pequeño consultorio o ambulatorio, tiene que ocuparse la Diputación. Si necesita escuelas, tiene que ocuparse la Diputación, porque hace de canalización de las necesidades de los vecinos y darles financiación y muchas veces hacerles la obra. Hasta el momento, por ejemplo, Castilla y León tiene los presupuestos más potentes de su historia en cuanto a inversiones y otro tipo de cosas. ¿Cómo se está canalizando esa ayuda desde el gobierno regional, los gobiernos regionales hacia las diputaciones? Lo que hacen es básicamente colaborar en proyectos para los territorios rurales, fundamentalmente, que es donde trabaja la Diputación. Que piensa que las diputaciones, en Palencia, por ejemplo, ahí tenemos 191 municipios en una provincia con una población de 150.000 habitantes, 75.000 en la capital y 75.000 en los pueblos. Nosotros no tenemos ninguna población por encima de 10.000 habitantes, salvo la capital, salvo Palencia, ¿no? Y claro, es que nosotros tenemos municipios de 300 habitantes, de 200, de 100 y pico habitantes. Es decir, son municipios que necesitan el apoyo de una organización, de una estructura a nivel técnico y a nivel de inversor muy, muy importante. Y lo que hace la Junta con la Diputación es unirse en proyectos, sobre todo para el medio rural. Fundamentalmente porque además las diputaciones son las que más conocen el medio rural, porque están en contacto continuamente con los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos son las entidades, como bien habéis comentado, que están más cercanas a los ciudadanos, que conocen mejor sus necesidades, sus ilusiones, sus ganas de hacer cosas, los proyectos que de verdad van a aportar valor a los territorios, ¿no? Y por eso son tan importantes y por eso necesitan una financiación y por eso necesitan otra cosa que debemos también hablar, que son las competencias impropias. Los ayuntamientos, muchísimos, todos los ayuntamientos están ejerciendo competencias que no son suyas, porque al final la necesidad... Yo conozco un caso de un ayuntamiento que fue alucinante hasta que se llevó a cabo cuando hubo un cambio de gobierno regional. Y pongo el caso de Roquetas de Mar. Roquetas de Mar es su alcalde, de otro signo político, concretamente era del Partido Popular en tiempos de Susana Díaz y ya desde hace cerca de una década. Venía ofreciendo terrenos gratuitos a la Junta de Andalucía, incluso la construcción de un hospital de tipo comarcal en el poniente de Almería, con una inversión por valor de 30 millones de euros, y no había forma de conseguirla, a pesar de la saturación que el hospital del poniente de Ejido manifestaba, porque prácticamente no había camas, estaba saturado, había mala atención sanitaria, malas especializaciones, y por una razón política ese hospital no se logró, no ya diseñar, sino aprobar y poner en marcha su construcción, hasta que no cambió el signo político que coincidía en este caso, que era Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? No sufren muchas veces, tanto diputaciones como ayuntamientos, ese tipo de discriminaciones que se deberían de controlar de alguna forma, Miguel Cornejo. Sí, por supuesto, es lo que decíamos antes, no puedes hablar de la financiación apropiada si no tienes claras cuáles son las competencias apropiadas. Y un ayuntamiento normalmente va a atender las necesidades de los ciudadanos, tenga la competencia o no. Si no se ocupa la Diputación o no se ocupa el gobierno de la comunidad, el ayuntamiento lo va a intentar. Hablando otra vez de la tierra, como quien dice, en Pamplona, la Policía Municipal de Pamplona
tiene unas competencias o asume unas competencias muy por encima de las que tendría que tener una policía municipal. Es prácticamente ha tenido competencias que se han intentado luego diseñar para la policía foral porque no se estaban ejerciendo. Y unos niveles de investigación que no tendrían que ejercerse en una policía municipal y, sin embargo, se tenían que hacer. El ayuntamiento está para eso. Entonces, evidentemente, si tienes que asumir unas tareas y resulta que no tienes los fondos para ello, pues vas a tener que andar moviendo partidas presupuestarias, vas a tener que dedicar dinero que te gustaría estar dedicando a otro tipo de servicios, ya sean sociales, ya sean educativos, ya sean parques y jardines. La cuestión es, si no tiene claro cuáles son las competencias municipales y realmente se financian, es un problema siempre. Y eso es un problema legislativo, es un poco lo que decía Miguel Ángel. Hace falta aclarar esa segunda descentralización, en qué consiste, qué competencias tiene, de qué tiene que ocuparse, cómo se puede coordinar con las instancias superiores, que esa es la otra. Porque una cosa es delegar la ejecución y otra cosa el diseño de una política. Hay una cantidad de cosas por definir allí y muy pocas ganas de hacerlo. Santiago, se da una circunstancia curiosa y es que desde hace mucho tiempo se habla y se dice que sería importante e interesante que las entidades locales, en las entidades locales metemos también a las diputaciones y ayuntamientos porque, a ver, al fin y a la postre están dentro de lo que son la Federación Española de Municipios y Provincias, debían de tener una línea directa de inversiones y de crédito o de dinero establecido desde el gobierno de manera anual para poder llevar a cabo sus trabajos, porque muchas veces distintos problemas, bien por falta de financiación, bien porque sus necesidades topan con las opiniones a lo mejor de la comunidad autónoma, pues se encuentran que no pueden ofrecer servicios. Y se me ocurren ejemplos como por ejemplo la necesidad de tener fondos FEDER pues para construir un paseo marítimo, para mejorar la red de alcantarillado y todo este tipo de cosas que para los ayuntamientos es perentorio, pero muchas veces las comunidades autónomas no les hacen ni caso, pues porque no les gusta el tema o simplemente pues porque no tienen capacidad económica para llevar a cabo esos proyectos o esas ayudas por otro tipo de razones, ¿no? Sí, al final le estamos dando vueltas a lo mismo, es decir, es un problema competencial, es un problema de colaboración entre administraciones, de definición pues de qué parte se cubre, qué parte se no, y cuál es la dotación financiera que garantiza la suficiencia y la calidad de los servicios que prestan los ayuntamientos. Para afrontar grandes proyectos, pues al final la colaboración entre administraciones es absolutamente esencial y que exista esa colaboración especialmente con el siguiente escalón, que es la comunidad autónoma, ¿no? Que es la que puede liderar también la realización de estos grandes proyectos. Al final, yo creo que todo lo que ocurre en un ayuntamiento al final termina siendo de interés del propio ayuntamiento, o sea, le corresponda la competencia o no. Y son los que terminan sacando de los problemas a los ciudadanos en cualquier momento. Yo estaba recordando también, o sea, es que cuando uno acude y revisa, es que hay hasta 919 regímenes distintos para el cuerpo de la policía local. Es que, claro, cuando está el desajuste de cuestiones y de ineficiencias que tenemos en el sistema, de esas relaciones y definición de competencias y financiación entre administraciones, que es muy complejo y de verdad es una lata muy difícil de abrir. Yo entiendo que es complejo y que requiere generosidad por muchas partes. Y la verdad es que el contexto pues no ayuda absolutamente nada. Con un gobierno que está preocupado en la supervivencia y en el cortoplacismo más absoluto, que para tomar que el presidente si se aturulla con una historia pues se va 5 días y desaparece del mapa, pues como para plantearse un problema de esta envergadura requiere 3 meses de meditación de este hombre. Es decir, para poder un poco afrontar cómo llevar a cabo esto. O sea, es que Ten cuidado que te va a acusar de bulo. no, si el problema es que ya hay un precedente, que no me invento nada. Miguel Ángel, voy a poner un ejemplo práctico. Yo conozco un ayuntamiento de España, concretamente el de Laredo, que es como si fuera mi pueblo, aunque resido en Roquetas de Mar, que ha estado 4 años sin presupuesto. No tenía interventor, no tenía secretario, no disponía de dinero y estaba prácticamente en quiebra. Luego, por una actuación de una corporación anterior,
tenía un problema con unos vecinos por la concesión de unas licencias que no fueron legales, que el Tribunal Superior de Justicia estaba ordenando derribar esas viviendas, que además, fíjate qué curioso, esas viviendas estaban consideradas apartahotel, aunque en sí mismo eran chalets de verano, o sea, Laredo es una ciudad de verano. Pero ponte en un caso como un ayuntamiento como Laredo, que tiene 11.600 habitantes, te encuentras con que en verano tiene 100.000 personas para dar servicios y para que generan gasto, que generan movimiento, que generan cosas. No tienes presupuesto durante 4 años, no tienes un interventor municipal y no puedes comprar ni un bolígrafo BIC sin estar fiscalizado por la falta de dinero. Casos como ese o el de Alburquerque de nuestro querido Víctor Píriz, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues regular esas situaciones excepcionales, porque no son tan, por desgracia, no son tan excepcionales. Aquí en Palencia hemos tenido varios casos con los temas de los secretarios de ayuntamiento. En algunos sitios más grandes lo hemos tenido con problemas con interventores, en otros sitios por el desastre de gestión de algunos alcaldes o de algunas corporaciones municipales, y no hay ninguna herramienta para solucionarlo de un modo fácil, ágil y rápido. La mayoría de estos problemas se enquistan en el tiempo y tardan muchísimo en solucionarse, lo cual dice muy a las claras de la poca preocupación que hay por parte de la legislación nacional por la gestión de los ayuntamientos y de las competencias municipales. Después hay que tener en cuenta que la financiación de los ayuntamientos hasta en la mayoría de los casos es lineal, por decirlo de alguna manera. No se tiene ninguna consideración ni en el territorio en el que estás, ni las necesidades que tienes, absolutamente nada. Es café para todos, ¿no? Lo cual hace en muchos casos que algunos municipios tengan la capacidad suficiente para gestionar los servicios. Y todos estos Pero ¿hasta qué punto es responsabilidad de la comunidad autónoma y hasta qué punto es responsabilidad de la administración del Estado? Porque, claro, una población que puede ser cabecera de comarca, como en este caso es Laredo, 4 años sin presupuesto y que casi no tenga dinero para pagar la gasolina de los camiones de la brigada municipal, cuando en verano recibe 100.000 personas, eso es absolutamente grave, ¿no? Pues yo te digo que no, porque son administraciones independientes. No es responsabilidad de la comunidad autónoma ni responsabilidad de la administración central. Es responsabilidad de la legislación, que no pone soluciones ante estas situaciones. Si la legislación no pone soluciones ante estas situaciones, pues las soluciones no llegan. Y ese es el problema. Pues es lo que te decía, que estos problemas se están enquistando en algunos municipios años y años. Y claro, al final, este municipio no sé cómo lo haría, porque al final la gente va allí al ayuntamiento, oye, que necesito esto, que necesito lo otro y que tengo que... Nuestros mayores, es que hay muchas cosas que tiene que hacer un ayuntamiento y sin dinero, pues me parece terrible como... Bueno, yo me imagino a esos funcionarios, me imagino qué años habrán pasado en una situación así. Tú fíjate a qué punto llega que cuando la pandemia, de alguna manera, quisieron quitar los impuestos para desahogar a la gente y 3 años después los han tenido que volver a cobrar porque la manera en que lo hicieron dio lugar a que podían haber cometido un acto de prevaricación. O sea que imagínate tú qué tipo de ayuntamientos. Claro que en una comunidad que regía el señor de Villa, pues es muy fuerte oír todo esto, pero es la realidad. Miguel Cornejo, de alguna forma sería importante, vamos a decir, crear algún tipo de organismo, crear algún tipo de ente que, independientemente de las cosas políticas que hay en los pueblos, que realmente son pocas desde el punto de vista de rivalidad política y todo ese tipo de cosas, pero que dé lugar a que las necesidades cubiertas queden bien plasmadas y bien solucionadas, porque imagínate tú lo que puede ser un ayuntamiento que no tenga casi ni para pagar al personal. Y hay más de uno, más de dos y decenas en España. Bueno,
Pero vamos a ver, el problema, Eugenio, es que dar a alguien la autoridad para en la práctica intervenir en un ayuntamiento y garantizar los servicios es lo contrario de la autonomía municipal. Entonces, cuando preguntas a la gente del ayuntamiento, y no digamos ya a sus políticos, lo que quieren es autonomía municipal. Cuando preguntas a los ciudadanos, muchas veces lo que te van a decir es quiero servicios, ya, pero a cambio de qué? De que me los dicten desde fuera, cuidado, que ya no lo quieren. Entonces encontramos el caso Laredo o otros casos en los que se elige, y además no un año, sino varias veces, a gente que está gobernando mal y causando problemas. Bueno, pues él está eligiendo. Ese es el problema. Entonces, hay unos niveles de servicios mínimos que sí que deberían de ser competencia de quien no esté, digamos, en situación de meterse en un agujero como ese, pero es que competencia municipal, autonomía municipal, responsabilidad de los electores municipales. Es que va de la mano. Si Laredo consigue elegir 3 veces a un alcalde que va en contra de los intereses del pueblo a largo plazo, pues Laredo tendrá problemas y serán sus problemas. Claro que hay que intentar garantizar los mínimos, claro que hay que intentar, igual efectivamente hay que intervenir, pero es responsabilidad de los electores, que muchas veces nos olvidamos de que estamos para eso. El alcalde de Laredo me va a matar, pero voy a contar cómo termina la historia. Él sacó tres concejales el actual alcalde sacó 3 concejales en las actuales elecciones y las elecciones se atomizaron hasta el punto de que era prácticamente ingobernable, pero a base de pactos ha conseguido tener una mayoría absoluta de 10 escaños de manera transversal, independientemente de izquierdas y derechas, y ha logrado sacar unos presupuestos de 20 millones de euros, pero que vienen arrastrando casi 7 años de problemas económicos. O sea que el pobre lo tiene muy crudo. Un gobierno de unidad municipal, pues muy bien. Otra cosa es que sea una Macedonia como la de Sánchez y se juntaron todos y fíjate cómo hemos acabado, repartidos a cachos. Bueno, depende de cómo lo hagan, pero de nuevo, es que la responsabilidad no es de ninguna autoridad superior autonómica nacional europea, es del votante. Ese es el puñetero problema que tenemos. De todas maneras, es la responsabilidad que asumimos como ciudadanos. De todas maneras, Miguel, Eugenio, los acuerdos a nivel municipal no tienen nada que ver con lo que está haciendo Sánchez, porque normalmente los acuerdos que se llegan a nivel municipal están basados en los intereses de los ciudadanos del pueblo o del municipio. En municipios de menos de 25.000 habitantes eso dalo por seguro, pero más de 25.000 ya la cosa es más complicada. No suele haber intereses distintos quizás una forma distinta de ver las cosas y de lo que hay que hacer en los pueblos o en las ciudades, pero siempre suelen ser intereses o acuerdos que tienen que ver con intereses del municipio. Es que en el caso de Sánchez no tiene nada que ver con los intereses de España. Aquí hay una gente que está apoyando al gobierno por intereses personales o territoriales, pero no los intereses de España. No es gente que esté pensando en el bien del país. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre con los acuerdos que se llegan en los municipios, que normalmente se llegan a acuerdos, algunas veces escuchamos acuerdos realmente curiosos, como que un exconcejal de Vox pacta con el PSOE una moción de censura contra el PP o cosas así similares, ¿no? Eso me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo. De que esto es me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo porque eso es una cosa que se ve y que anima. O sea, ver a la gente defendiendo los intereses de sus votantes. Pero, por ejemplo, yo otra vez volviendo a mi libro que dice en Navarra, tienes un ejemplo muy frecuente que es partidos nacionalistas y partidos de izquierda yendo de la mano. En Navarra no es igual tener un ayuntamiento en Tudela que irte a echarrear a Nazo al Sasua. No hay que echarrear a Nazo. Es imposible poder llegar a un acuerdo de nada. En la comarca de Pamplona, bajando 1 kilómetro por la carretera, tienes un pueblo en que hay una agrupación municipal prácticamente afiliada a Bildu, pactando con grupos de izquierda y con grupos de no se sabe qué, también municipales. Dices, ¿por qué? Pues que así se reparten el presupuesto. ¿En qué? En lo que cada uno quiere. Es decir, vamos a llamarlo gobierno municipal, que ya tiene también problemas legales por otros problemas urbanísticos también, se encuentra, no hay un bloqueo, es que una moción de censura, incapacidad para hacer las cosas. Los chines según les interese a los componentes del ayuntamiento, ¿no? Esto para cultura, esto para baile, esto para tal y esto para cual, ¿no? Literalmente, hay un alcalde que se carga un plan de movilidad urbana y lo que pone es un programa de fiestas más grande. Y dices, guay, perfecto. ¿Y le van a votar o no? Pero repito, de nuevo y mucho más en los ayuntamientos que a nivel nacional, la responsabilidad de si va bien o va mal es del votante. Santiago, hace cosa como de 6 o 7 años, hablando con un concejal
con un concejal de un ayuntamiento de la segunda ciudad de Cantabria, concretamente de Torrelavega, y hablando de política territorial y hablando un poco de la distribución de cómo tienen que ser los ayuntamientos y demás, me habló de algo que quizás en un futuro habrá que empezar a abordar en España, que es lo siguiente. En España hay 8.100 y pico ayuntamientos, si no tengo mal cogido el número. Y, por ejemplo, en provincias como la de Miguel Ángel, provincia de Palencia, en la tuya, en la provincia de Almería o en Navarra, por la dispersión de los municipios y por las necesidades de los municipios y tal, se hablaba mucho de este hombre me hablaba de la necesidad de llevar a cabo mancomunidades y reducir el número de municipios. Me acuerdo que tengo ese informe, pero no lo tengo ahora a mano, sino lo tengo en Cantabria. Me enseñó un informe en el cual, por ejemplo, reducía los 102 ayuntamientos de Cantabria a 17. ¿Trabajos de ese tipo o soluciones de ese tipo son viables desde el punto de vista de mejora de los servicios al ciudadano, o son estudios que no valen para nada y que se hacen, pero que la realidad nos dice que igual las mancomunidades o la fusión de ayuntamientos de unos con otros y tal no son beneficiosas de cara a una solución para la mejora de los servicios al ciudadano? Vamos a ver, es complejo esto que planteas, ¿eh? En mi opinión, Pues que punto fíjate uno. lo que te digo y te pongo de ejemplo Cantabria. Cantabria tiene 102 municipios, Sí. muchos dispersos, muchos en la montaña y demás, pero reducirlos a 17 utilizando fusiones de ayuntamientos y mancomunidades, eso es absolutamente complicado, ¿no? Yo, en primer Desde el lugar, punto de vista de estructura política y económica, ¿no? Yo no me dejaría llevar por el populismo momentáneo que puede surgir en un determinado momento y cuestiones más de oportunidad política y de notoriedad que a lo mejor, que no digo que no se pueda plantear, y el tema de las mancomunidades es muy interesante. Al final, imagino que habrá casos de todo tipo, casos en los que la constitución de una mancomunidad o esa integración de servicios que pueden redundar, pues eso es lo que hablábamos antes, en una mejor calidad en la atención a los ciudadanos, que pueden estar en 3, 4, 5 municipios que estén próximos, pero que no tengan la capacidad por sí mismos de tener una prestación de servicios, pues eso, de suficiente en calidad para los ciudadanos, pues pueda el plantear pues, fórmulas que les permitan dotarse de, pues eso, de un mayor instrumento competencial y financiero para poder atender mejor a los ciudadanos que tienen más próximos. Pero yo, en cualquier caso, de plantear circunstancias como esas, y sobre todo en cuestiones tan delicadas como la fusión de municipios, yo tendría que valorarlo desde un punto de vista técnico y de eficiencia de los usos de los recursos de la administración pública muy concretos. O sea, es que además hasta me resulta complicado establecer un criterio básico con situaciones tan complejas y tan diferentes que hay en las distintas provincias españolas y en las circunstancias que concurren incluso dentro de una misma provincia española. Entonces, es difícil, eso es muy difícil por lo menos en mi opinión, es muy difícil de articular. Y creo que en algunos momentos esos debates se han abierto sin el suficiente rigor y con alguna ligereza. ¿Qué opinas? Hay que tener en cuenta, además, que es que los pueblos tienen sus propias características, su propia forma de entender idiosincrasia, ¿no? La vida, las gestiones, y es muy complicado. Hemos visto lo que ha pasado con el tema de Don Benito en Extremadura. No ha sido posible fusionarlo cuando parecía que había incluso una mayoría de la población que estaba interesada. Es muy complicado. Yo creo que las mancomunidades son operativas, existen ya y son muy operativas. Lo que haces es gestionar de forma conjunta algunos servicios públicos. Las diputaciones, en el caso de las provincias, de las comunidades autónomas que tienen más de una provincia, pueden prestar aquellos servicios que no son capaces de prestar aquellos municipios más pequeños, y yo creo que con eso es suficiente
para que los municipios, incluso los pequeños, puedan cumplir con sus ciudadanos a nivel de servicios públicos. Y aquellos que decidan en un momento dado unirse, pero que lo decidan ellos, pues fenomenal. Pero a mí no me parece lógico que por parte de un señor o de unos señores que están reunidos ahí en una gran ciudad, tomen decisiones sobre nuestros pueblos. Yo es que estoy un poco cansado de ese tema, de que la gente... Sí, porque desde la Moncloa sabe lo que pasa, igual de problemas de lindes, de vecinos, de rivalidades, etcétera, etcétera, ¿no? La gente que vive ahí en el Paseo de la Castellana se ponga a decidir lo que tiene que hacer un pueblo de Palencia. Es que estoy, de verdad, hasta el gorro de esas cosas. En contra absolutamente. Lo que quieran los pueblos de Palencia lo decidirán los pueblos de Palencia. Nadie más. Miguel Cornejo, de alguna manera, si tendiéramos, estoy haciendo una cuestión hipotética, si tendiéramos hacia las mancomunidades, que parece que no son nada, que parece que no serían descartables de cara a un futuro y quizás fueran positivas para la concentración de servicios en una comarca o en varios pueblos o lo que sea, ¿qué podría ser? ¿Crear otro organismo más o en sí mismo poner mancomunidades y eliminar las diputaciones? No, son niveles diferentes. A ver, por poner, y me permitiréis, o me perdonaréis, mejor dicho, que vuelvo otra vez al ejemplo. En Navarra las mancomunidades están, yo diría que bastante o muy desarrolladas, porque también, como hemos dicho, es una provincia que tiene una dispersión de población muy amplia y además de la de población, una dispersión en municipios de la población bastante amplia. Luego entramos un poquito más en eso. Entonces, hay servicios que se pueden mancomunar, como la gestión de basuras, de aguas, una de la parte de energía, servicios sociales de base, por ejemplo, pues es muy fácil tener algo más o menos mancomunado, hasta la protección civil con una mancomunidad. Y eso te resuelve las papeletas para un área geográficamente cercana o al revés, tan dispersa que no tiene recursos suficientes y tienes que tener de algún modo, digamos, masa crítica para poder pagar algo que necesitan todos. Entonces, las mancomunidades tienen su función. Luego, la Diputación pues presta servicios a todos los ayuntamientos, ya sean de asesoramiento, ya sean de licitación, ya sea de muchísimas cosas. Pero es otro nivel, porque en las mancomunidades los ayuntamientos tienen bastante más control sobre las decisiones que se toman. Depende de cómo se armen también, que esa es otra grave. Entonces, un poco lo que habéis dicho antes, aquí en Navarra, fíjate, con el gobierno de Barcos, es decir, los nacionalistas apoyados por Podemos y otras hierbas, se inició a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos un plan de racionalización municipal. Intentaron proponer pues, una reducción del número de municipios a los ayuntamientos, es decir, a quien los lleva, en principio no les gustó mucho lo que se estaba concluyendo y no se hizo nada, pero el estudio fue interesantísimo, porque creo que no se puede aplicar la misma regla a todos, un poco lo que estaba diciendo Miguel Ángel. El pueblo pequeño necesita unas cosas, el pueblo grande tiene nada que ver. Si hablamos de las auténticas áreas urbanas, es decir, y yo creo que nos pasa en todas las provincias que hay una gran ciudad y en torno a ella, cada vez más pegadas hasta el punto de que son la misma urbe, otro conjunto de municipios, y resulta que la policía municipal es una de un lado en el otro, la gestión de las escuelas, ¿cómo se dice? Los 03, las escuelas no son infantiles. En resumen, lo que llamábamos antes guarderías, que eso sigue siendo competencia municipal, está dividido. Que uno de esos ayuntamientos se acaba convirtiendo, porque así es como lo ve la gente, en una ciudad dormitorio y por lo tanto no tiene capacidad de financiar los servicios, porque lo único que tiene son condiciones urbanas y el otro lo que tiene son los, ¿cómo se dice? Los polígonos y le sobra dinero por las orejas. Entonces, y resulta que todos están conviviendo en el mismo espacio urbano, en la misma red viaria y al final comparten necesidades y o colaboran o la resuelven juntas. Entonces, que esos sigan siendo ayuntamientos distintos es un poco absurdo. Y no se puede resolver por la vía de la mancomunidad porque la policía, por ejemplo, no se puede mancomunar, es ilegal. Entonces, el límite entre hasta dónde tiene sentido que se unan municipios y, como dice Miguel Ángel, siempre queriendo ellos, que esa es la otra. Porque el problema es que a la gente no le gusta mucho eso de unirse, y menos a los que dirigen cada uno de los ayuntamientos. Pero este mismo pueblo que decía tan belicoso de un poco más abajo en la carretera, tiene dos núcleos, los de arriba y los de abajo. Eran dos ayuntamientos distintos, cada uno tiene sus fiestas. Hacen su vida un poco, pero comparten los servicios comunes, ahorran muchísimo y es mucho más eficiente. Es decir, unir ayuntamientos puede tener muchísimo pero sentido. Imagínate que el pueblo de arriba es de montaña y el de abajo tiene algo de costa y uno tiene
Eso es más problemas complicado. con el puerto y el otro tiene problemas con la ganadería. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor no tienen que ser el mismo ayuntamiento, a lo mejor tienen que tener una mancomunidad de servicios sociales o de basuras o nada. Depende. Es que ese es un poquito el problema, que no se puede decir una solución que le valga a todos. Hay que, como has dicho antes, es un tema técnico. Es dónde compensa y dónde no compensa. Y luego dónde convences. Porque si no se quiere, no funciona. Y hay un problema de dirigentes, hay un problema de funcionarios, que normalmente son los que menos les gusta eso de ahora me van a fusionar y a quién van a despedir, espera un poquito, y trabajadores públicos. Es que si tienes 2 centros de servicios sociales, por poner otro ejemplo, dices, en 2 ayuntamientos, dices, y ahora va a haber uno, ¿y qué pasa aquí? Oye, yo no quiero que me van a quitar de en medio. Fusionar ayuntamientos es complicado de narices. Crear una mancomunidad ya es complicado. Pero al final, si lo que estamos buscando es que los ayuntamientos sean eficientes, no digamos eficaces, que también, pues hay muchas veces en que una racionalización pues está ya retrasada. Decíamos antes, yo en la comarca de Pamplona, cada vez que veo que hay un ayuntamiento luego a la calle y otro al otro, y los distingues porque quieres y no por otra razón, ¿por qué? Imaginemos lo que está pasando en una ciudad grande, un Madrid, pero no hay que irse a Madrid, o a Zaragoza. Es que tienes los concejales de barrio, son responsables tienen sus fiestas, tienen sus organizaciones, tienen toda la personalidad que quieras tener, pero a la hora de hacer una inversión conjunta en transporte urbano, en policía, en lo que quieras, recursos comunes utilizados del modo más eficiente para todos. No porque uno tenga el polígono más dinero y el otro tiene las casas y los colegios, pues menos dinero y más jorobados. Pues es que nos encontramos con eso a veces, con que esos ayuntamientos que no tienen recursos económicos normales acaban haciendo promoción urbanística para que el señor que hace la promoción le pague el servicio que necesita. Con lo cual Y puede se llegar que a acaba través de la Concejalía de Urbanismo haya historias para no dormir, ¿no? Y acaban mal. Y es una de las razones es esa, ayuntamientos mal financiados, ¿por qué? Porque les han cortado de donde está la financiación, que es el ayuntamiento al lado. Pues igual había que reconsiderarlo. Como ya estamos casi para acabar, Santiago, de cara a futuro, ¿qué propondrías tú para la mejora administrativa, para la mejora financiera de los ayuntamientos y diputaciones, siempre y cuando mirando por el interés ciudadano, no por el interés político, ¿no? Yo creo que lo hemos sacado a lo largo del programa en varias ocasiones. Uno, resolver la cuestión de las competencias impropias, pensar en la redefinición de las competencias y los servicios que prestan los ayuntamientos y estudiar con seriedad la suficiencia en cuanto a la financiación para que lo puedan prestar. Y como tú dices antes de acabar, yo creo que también hay que poner, y esto me parece importante, poner en valor de verdad la labor que realizan multitud de alcaldes y de concejales en pueblecitos pequeños, Que no absolutamente cobran un duro. Y desinteresados, los van a casa, únicamente. oye, que se ha roto esto, ¿no? Es que eso, las generalidades en la vida suelen ser muy malas, pero cuando se aplican a la política son especialmente crueles cuando de verdad hay un desconocimiento sobre la labor que hacen multitud de personas de todo signo político absolutamente desinteresada únicamente por prestar el mejor servicio a sus ciudadanos. Y eso también incluye a funcionarios, como habéis comentado antes, incluso secretarios de ayuntamiento, que terminan siendo figuras de encontrar un buen funcionario que te ayuda, que te apoya. Es tan importante para un pueblo pequeño. Es decir, dejémonos de señalar y muchas veces quedarnos con la parte ingrata y además de todo esto que estamos hablando, poner en valor a todas esas personas, las que tienen vocación política y las que tienen esa vocación de servicio y que la realizan desde su puesto en la administración. Eso, o sea, poner en valor el municipalismo de este país me parece esencial. Miguel Ángel, desde el punto de vista del municipalismo, y contigo prácticamente cerramos el programa, ¿tú crees que habría posibilidad o sea, no hemos hablado de ayuntamientos grandes como Madrid, que tienen proyectos como Madrid Centro Norte, o Barcelona, o Valencia, o Sevilla, o Málaga? Eso son ayuntamientos, pero son otra cosa, aunque Madrid, Málaga y tal son ayuntamientos casi que merecerían una atención especial por su dinamismo y por su forma de trabajo. Pero para mejorar el servicio al ciudadano, ¿qué sería necesario proponer en cuanto a competencias, mejoras y que la política financiera hacia los ayuntamientos sea fluida y dinámica, particularmente en zonas como, por ejemplo, tu provincia, Palencia, o como Albacete, o como Navarra, o como Cantabria, en donde sería necesario una
transformación digital, etcétera, 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 para que el desarrollo no les haga morir y no les haga quedarse atrás en cuanto a mejora de servicios, ¿no? Necesitamos que las competencias se definan claramente cuáles son las municipales y cuáles son las de otras administraciones. Y las que es mejor que se aporten en los ayuntamientos, pues que sean municipales. Y, lógicamente, que tengan la financiación suficiente. Hay que cambiar totalmente el sistema de financiación local para que esté adaptado a las necesidades de cada uno de los municipios. Y por otro lado, aclarar un poco el tema tributario, porque los impuestos, las tasas, sobre todo, que cobran los ayuntamientos, es decir, son como muy sangrantes. Yo creo que a los ciudadanos les duele mucho todo lo que los ayuntamientos les cobran. Es un impuesto como muy directo, muy que te das cuenta, ¿no? Y yo creo que al final eso afecta negativamente un poco a la visión que pueden tener los ciudadanos de los ayuntamientos. Si tuvieran un porcentaje, por ejemplo, de los grandes impuestos nacionales que se les adjudicara directamente y que ellos pudieran dedicar a lo que ellos quisieran, pues seguramente a lo mejor no tendrían que aplicar unas tasas municipales a veces tan gravosas, porque es la única manera que tienen de financiarse. Y estoy con Santiago, hay que apoyar a tantos concejales y tantos alcaldes de tantos municipios españoles que hacen una labor y un servicio impagable. Bueno, de hecho no les pagamos, efectivamente. Y nada, muchísimas gracias y que tengáis un buen domingo. Pues, amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por hoy. Que no hayamos hablado de Madrid, de Barcelona, de Valencia, Málaga o demás, no quiere decir que no lo toquemos en un futuro, pero esos no son los ayuntamientos más cercanos al ciudadano desde el punto de vista de lo que es la administración local, porque en España lo que impera mucho son los pueblos y todo este tipo de cosas, y hay que abordar gran parte de los problemas, porque luego vas al ayuntamiento, porque se rompe la acera, porque el contenedor está estropeado, porque los barrenderos no hacen bien y te dicen es que no hay dinero, es que no nos ha llegado la subvención de no sé qué, la comunidad autónoma, el director general de no sé cuántos no nos ha dado para esto. Pues a ver si las cosas se clarifican y de una vez pues tenemos los servicios que nos merecemos, porque pagamos servicios europeos y a veces tenemos contraprestaciones africanas. Gracias, amigos y amigas de Café de Economía, y hasta la semana que viene.